Hola, queridos amigos de Mundo Pelota, bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio esperado, porque muchos me decían, y bueno, no vas a hacer un balance de la Vinotinto en la Copa América, pero me parecía que era lo mejor esperar a un gran invitado como Fabricio Cuzzola y también esperar que culminara la Conmebol Copa América Femenina 2025 con un campeón nada novedoso, porque Brasil se ha quedado con la final en lo que Conmebol ha denominado, Fabri, la mejor final de la historia de la Copa América. Primero, agradecerte que estés aquí en Mundo Pelota. Ya tú sabes, ¿no? Si la pelota gira, nuestro mundo también. Bienvenido. Muchas gracias, Gerald. Muchas gracias también a todos los que se conectan para ver un poquito, no solamente como tú dices, hablar de la Vinotinto femenina, sino hablar de una Copa América extraordinaria. Dicen los ingleses, Dios salve a la reina, en nuestro caso a la reina, a una Marta que yo creo que, es que yo no me atrevo a decir ni siquiera que es el cierre de una etapa, por más que lo diga, porque el cierre era el Mundial de 2023 y no fue cierre. Ahora, bueno, si esto es una de las últimas cosas que estamos viendo de ella, sin duda la mejor despedida para una de las mejores jugadoras, para la mejor jugadora del fútbol femenino. Candidata seria Marta, el premio Marta, y por supuesto, nada, un Sí. gusto acompañarte y te veo bien ubicada además, hablando en Estamos clave. en Cabudare, ¿no? Donde Venezuela consiguió aquel título de 2016 con Deina Castellanos y compañía, con el golazo Puskás nominado de Daniuska y tantos recuerdos bonitos que tuvimos de ese sudamericano que fue un lleno total en la final, recuerdo. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de expresar la admiración profunda por Marta. Colombia lo tenía casi hecho, Fabri, lo tenía casi hecho. Con el gol de Mayra yo dije, hasta aquí, ya está, ahora sí, pero Brasil es dura de matar. Y tener una leyenda como Marta te da tantas ventajas, ¿no? Desde el ejemplo y desde lo que hace en el campo. No creo que sea lo último, la vamos a ver seguramente en el Mundial, pero sí que tomando en cuenta fútbol masculino y femenino, no había visto yo una leyenda que salga así del banquillo a cambiar una ecuación con un gol tan antológico en una final tan importante. Si quieren, déjenme en los comentarios casos parecidos, pero me pareció extraordinario. ¿Y sabes qué, Fabri? Que esto no hace más que ponderar los buenos partidos que hizo Venezuela en el grupo B de esta Copa América Femenina 2025 ante estos dos rivales, porque yo creo que nos da un indicio de lo que puede ser la nueva Liga de Naciones Conmebol, en la que Venezuela no tendrá que enfrentar a Brasil porque ya está clasificada por ser anfitriona al Mundial, pero sí a Colombia y sí al resto de los seleccionados de Conmebol, incluyendo a Paraguay, que ya vamos a ir al capítulo de ese partido ante Paraguay, pero sí quiero saber tu perspectiva de los buenos planteos que hizo la Vinotinto de Ricardo Belli ante Colombia y Brasil. Mira, yo creo que nosotros que hayamos llegado a ese partido contra Paraguay pensando en la posibilidad, así fuera remota, rebuscada, de poder sacar a Colombia de una fase final y de nosotros poder jugar una semifinal por primera vez en nuestra historia, es como el gesto estadístico que lo dice todo. Eh, Teníamos rato sin ver a una Venezuela que compitiera de esa manera ante rivales de esa magnitud. Un ejemplo cercano, precisamente ya en Caudar, en los amistosos con Colombia, en donde la selección de Marsiglia parecía una planadora, como nos pasó por encima. Pero acá se planteó bien, se vio un equipo muy vigilante a nivel defensivo, que eran quizás una de esas cosas que uno le quedaban ciertas dudas de los amistosos. Se trató de minimizar el error, se trató de ser fiel a esa idea de Belly de tener siempre la pelota a ras de piso, de salir jugando, pero sin tomar quizás esos riesgos que tú sabes que puede aprovechar una Mayra Ramírez, una Linda Caicedo, una Lacey Santos. Y bueno, la verdad es que como todo, hubo momentos en los dos juegos, tanto el de Brasil como el de Colombia, en donde se sufrió, pero creo que en líneas generales el balance fue muy positivo y bueno, genera ilusión pensar en ese juego contra Colombia, obviamente en los demás también, pero ese juego contra Colombia en la Liga de Naciones de Conmebol, porque creo que vamos a llegar con un panorama muy distinto y si esta selección sigue el rango evolutivo que parece mostrar, pues bueno, hay para estar ilusionados. El partido ante Colombia sería el 10 de abril de 2026, sería de visitante y sería en la jornada 5 ese enfrentamiento de Venezuela a Colombia. Obviamente está el agregado de dificultad por ser en condición de visitante, pero falta mucho para ese partido.
Yo quiero agregar a lo que tú dices, a mí también me gustó mucho la selección, sacando el último partido ante Paraguay, y ni siquiera el primer tiempo, el segundo tiempo, ya vamos a llegar a eso seguro, pero me gustó cómo se supo adaptar a los rivales, el planteo específico para cada equipo, lo que ya tanto se habló, el emparejamiento en toda la cancha contra Brasil, la zona, la presión en zona 2 contra Colombia, Colombia estuvo desconectada, solo remató 4 veces en general y 2 a puerta, es decir, hubo mucha virtud en Venezuela. Sí, nos faltó en esos 2 partidos, Fabri, seguramente vas a coincidir un poquito más de volumen ofensivo, de más generación, de más llegadas. Y claro, todo eso se destapó ante Bolivia, que era el rival adecuado para. Aquí voy. Paraguay, porque Venezuela tenía el sartén por el mango y cuando hacíamos nosotros, Fabri, los analistas de fútbol femenino, las expectativas del torneo, las proyecciones, las predicciones, pónganle el nombre que quieran, uno sabía que en ese último partido era que Venezuela se iba a jugar todo y probablemente para el tercer puesto, porque no era realista pensar en un liderato o en un segundo lugar sabiendo que este ciclo de Ricardo Belli apenas empezaba. Y la verdad es que el primer tiempo ante Paraguay, más allá de que Belli dijo que el equipo no jugó bien en la conferencia posterior al partido, que me tomé la labor de escuchar, a mí sí me gustó. Sí que faltó que, por ejemplo, Altuve, que hizo el gol, se conectara más con el resto del equipo antes del gol. Estaba un poco aislada, ¿sabes? Como en una isla, no participaba mucho en el juego. Que quizá me sigue faltando que Deina y Bárbara asocien más. Pero el centro del campo realmente me dio gusto. Durante toda la Copa América me parece que es la principal luz que encontró el equipo. Ese tridente Daniuska, Dayana y Gaby fue de lo más alto del equipo, aparte de Raiderlin Carrasco. ¿Qué pasó ante Paraguay, Fabri? Porque el equipo no supo adaptarse a esto de quedarse con una menos y es una cuestión a corregir, manejar la adversidad, poder replantear un partido y que el rival no pueda llevarte a ese nivel de zozobra. Sabes que antes del gol yo sentía llegar el gol de Paraguay, es que Venezuela estaba caminando en una cornisa. Mira, antes de caer en el tema de Paraguay, tu comentario me recuerda a la conferencia de prensa que tuvo Belli previa a la Copa América, en donde La hubo larguísima. eterna esa conferencia de prensa, pero yo estaba casi que pedí unas cotufas a los muchachos de la federación, o sea, de Hermoso. verdad increíble. Uno de los muchachos que estaba allí le preguntaba por qué Nueva Zelanda los amistosos, y Belli te identificó, este, si la memoria no me falla, una formación ideal de Nueva Zelanda parecida, con ciertos movimientos similares a los de Brasil, Ok. y un marcaje parecido al que hace la selección colombiana. Obviamente, Nueva Zelanda no es Colombia, Nueva Zelanda no es Brasil, hay diferencias cualitativas quizás entre jugadoras, pero se puede decir que Belly trabajó en la previa con lo poco que tuvo, porque 2 amistosos, 4 amistosos realmente es poco para trabajar, pero trabajó pensando en, bueno, si me va a tocar enfrentarme a estos dos monstruos, tengo que encontrarme algo que se parezca parecido y le dio propósito a jugar unos amistosos. No fue jugar porque, bueno, quiero conocer el equipo, quiero ver qué me voy a encontrar, sino que, bueno, realmente pensó en los rivales y eso me da a pensar que en escenarios más adelante, cuando nos toque jugar juegos clave, bueno, la búsqueda de esos rivales o ciertos comportamientos que hagamos en los juegos de esta Liga de Naciones, que es importante porque le va a dar rodaje más allá de los amistosos a las selecciones, va a tener ese propósito de buscar algo que pueda hacer debilidad del rival. Con Paraguay, ya entrando en esa materia. Yo creo que Paraguay fue el primer rival que estuvo realmente a la altura de lo que es Venezuela. Creo que de cierta forma lo esperábamos así, porque nos tocó una Panamá que estaba arrancando un proceso nuevo, que era incierto igual que nosotros. Nueva Zelanda y Bolivia están muy por debajo. Brasil y Colombia están muy por encima. Y con Paraguay, que digamos que uno lo ve quizás un poco más a la par. Sí, el ranking FIFA lo dice. 45 Paraguay, 48 Venezuela. Claro, estamos ahí mismo. Siempre surge esa pizquita de curiosidad de decir, bueno, ¿y si yo lo voy a buscar con ellos? Porque estamos cerca, porque realmente Paraguay no estaba haciendo una selección propositiva tampoco, estaba más aprovechando quizás algún despiste de las laterales cuando subían mucho, hablando de Ryderlin y de Michel, pero era una selección que quizás Belly decía como que, bueno, creo que la puedo atacar un poco más, creo que puedo buscar encerrarlas un poco más en su área, pensando que, o no quiero decir subestimando a Paraguay, pero sí quizás pensando que era una selección que podía comportarse de una forma un poco más, Reactiva. eh, sí, exacto. Pero bueno.
Lo cierto es que el equipo se desordena con los cambios, el ingreso de Speckmayer, al final hubo tramos en donde inclusive Gaby García termina como defensora central y ese es el desorden que supo aprovechar una Paraguay, que además tiene a una chama que estaba enrachada como Claudia Martínez y a dos jugadoras que tienen experiencia, que saben jugar este tipo de partidos como Chamorro y Fátima Costa que entran en el segundo tiempo Sí. y eso es lo que hace, lo que aprovecha Paraguay. Ya después Venezuela trata como de, bueno, trato de equilibrar un poco las cosas, entra Florian el Apóstol, entra también Yerliane Moreno, No tuvo una pero buena copa Yerliane, ¿no? Capítulo aparte. le costó, tampoco tuvo muchos minutos para verlo, tampoco ¿Sabes tuvimos por qué tanto te lo digo? tiempo. Porque contra Bolivia fue de las primeras reemplazadas cuando le da ingreso a Melanie Chirinos en el segundo tiempo y Yerliane se equivocó en algunas entregas, no por apuntar, ¿no? Pero en el gol de Bolivia, que Bolivia no hizo goles en toda la copa y le hace un gol a Venezuela, hubo una desatención entre un Es mal una control pérdida. de Gaby, Yerliane que llega a la dividida, la tira atrás, pero no la vi con confianza. Quizá forma parte de su proceso personal que no está ahorita en un nivel óptimo. No, y a ver, Yerliane también eh, hablaba Ricardo Belli en esa conferencia de prensa eterna previa, que ella estaba dispuesta a jugar hasta lesionada porque ella quería recuperar el lugar en la selección que había perdido en el cierre del ciclo Pamela Conti. Y bueno, llámalo quizás un poco de falta de ritmo, llámalo ansiedad Sí, en ese tipo de eso, le vi tiempo. falta de ritmo futbolístico, de timing. Sabemos que es una jugadora extraordinaria. Creo que ha sido una de las mejores juveniles que ha tenido el país, ¿no? Eh, de hecho, si no me falla la memoria, estuvo en ese equipo campeón en Cabudare, ¿no? En la generación de Deina. Creo que no. En esa segunda sub-17, ¿no? ¿Estuvo? Tendría que hacer memoria. Me parece que no, pero ahorita Pero lo sí, chequeamos en la ve- computadora cerca. sí, sí, yo lo chequeé en estos días. De todas formas, ahora lo volvemos a chequear. Ahora, volviendo al tema de Paraguay, Fabri, porque mencionaste los cambios. Yo creo que Entra Speckmayer, entra Yerliane, sí. entra Florian el Apóstol, eh, Guarecuco, Pamela. que tuvo la del final, un control que le queda hacia atrás, que yo creo que esa era una ocasión importantísima. Entra Y el, Carecuco. sí, Guarecuco, exacto. Ahora, con eso te iba a plantear la siguiente inquietud, porque a mí me pareció, y lo expresé en mis redes sociales, uno no sabe lo que está en la cabeza del entrenador, pero creo que en un momento dado, quizá Ricardo Belli pensó demasiado en cuidar a las que estaban apercibidas, a Daniuska, a Jennifer, porque ellas estaban frescas, no habían jugado ante Bolivia, pero tenían la tarjeta amarilla que si le sacaban otra, como fue el caso de Olivieri, que se la sacaron por ese encontronazo ahí en la banda con Vareiro, no iban a poder estar en ese hipotético partido del día lunes que iba a ser por el quinto puesto, o si las cosas salían muy bien, unas hipotéticas semifinales. Y yo creo que se apura a sacarlas, más allá de que no tenían la mejor de sus performances, tanto Jennifer como Daniuska. Y allí cuando tú sacas tantas jugadoras de tu columna vertebral, obviamente el equipo se resiente. Y el equipo no pudo hacerse con el partido, no pudo controlarlo, no pudo sacar a Paraguay de juego. Perdía muy rápido la pelota, pero muy, muy rápido. Y obviamente el tema de quedarte con una menos también te condiciona, pero no es excusa. Y aquí es donde quiero que nos detengamos, Fabri, porque te puede pasar en la Liga de Naciones Femeninas. Te puedes quedar con una menos, pero tú puedes cambiar la estrategia. Por ejemplo, Venezuela siguió expuesta en defensa, siguió jugando a la chique, siguió quedando mano a mano, sin tomar los recaudos defensivos. Yo creo que esto todo es aprendizaje para lo que viene, ¿no? Sí, pasa un poco por lo que te decía hace un rato. Yo creo que Belly dijo, bueno, quiero irlo a buscar, quiero hacer más goles, quiero tener tranquilidad y en esa búsqueda de esa tranquilidad y de quizás sentirse inclusive con el boleto dentro del bolsillo, porque se le estaba ganando a Paraguay, y es lo que te digo, Paraguay no se veía quizá tan dominante, es donde se termina cometiendo ese pecado de pasarse un poco de ambición. Yo creo, más allá de un tema de la expulsión de Dayana, es un tema de la respuesta, porque... O sea, a mí me marca mucho, puede sonar repetitivo, el tema de que haya entrado Speckmayer como lateral. Speckmayer en los primeros juegos tenía, o sea, estaba tirada a la banda De quizás extremo, como por izquierda. para tratar de apoyar un poco a la lateral, como para hacer Sí, como para que queden las dos allí. Pero aunque ella pueda hacer esa función como extremo, no es lateral propiamente dicho. Entonces uno se pregunta, si tienes a Gaby, Angulo.
tienes a Camila, inclusive habías dicho, habías asomado, mira, a mí me gusta Floriángel Apóstol como lateral, creo que podría utilizar a Floriángel Apóstol como lateral, que es lo que al final terminó decidiendo cuando le tocó resolver un poco el desastre. ¿Qué pasó al principio? Era un tema de que querías aprovechar la explosividad de Mariana, es un tema de que no tienes tanta confianza en esas laterales o en esa posición del campo como tal, lo que tenías como alternativa. Ahí pasó algo, Sí, porque uno no esperaría en un partido de esa índole experimentar con las posiciones. Entonces, ahí es donde tú dices, oye, esto me sorprendió. Y bueno, tal cual es lo que tú dices, cuando tú cambias la estructura de un equipo, eh, la tendencia es a desordenarse. Yo le comentaba a Carlitos Quintero al final de ese partido que lo estábamos viendo los dos. Se perdió el mediocampo por se completo. Tú veías perdió. que pasaba de un lado y después para el otro buscando a Claudio Martínez. Para un lado buscando a Ray Proyectano, a Mariana, que la pusieron unos metros más adelante. Y después volvía para el otro lado buscando a Fátima Costa. Entonces, en esa zozobra te come Paraguay y yo creo, más allá también de obviamente que se quiere cuidar las tarjetas amarillas, es que Beli conoce muy bien a Paraguay, sabemos que los duelos con Paraguay suelen ser picantes y que así como se le fue quizás un poco las revoluciones a Bárbara Olivieri, Radelin Carrasco estaba también una revolución por encima del juego, habían varias jugadoras que de pronto ya empezaban a sentir eh, ese ímpetu de un partido que te empuja a eso, Sí, por la rivalidad que hay también entre ambas, y dijo, hey, me quiero mejor cuidar me un poco, cuido. Claro, que no es claro. excusa. Ojo, es lo que tú dices, no es excusa, porque también tú como jugadora tienes que saberte gestionar en esas situaciones. Pero quizás por allí pasaron un poco las decisiones de Belly. Sí, está muy bien la lectura. Por cierto, ya confirmé, porque lo había chequeado en estos días, sí, Yerlian estuvo en el Aquí lo tengo, sí. Sudamericano. De Te iba hecho, a decir. metió 4 goles. Metió 4 goles Yerlian Moreno en ese Sudamericano, en el que ustedes saben, Deina se salió con 12 anotaciones. Venezuela campeón sub-17 en 2016, ganándole la final nada más y nada menos que a Brasil. Ahora, A mí, va, a mí, a mí me hacía ruido, Yerliane. es que era más joven, era mucho más joven que esa generación. Es que Yerliane es 2000. Yerliane, Claro. igual que yo. Yerliane juega Tiene, ese Sudamericano sub-17 con tiene 15 años. 24, tiene 24, pero claro, Entonces, por eso yo te decía, hey, sí, sí, me acuerdo que es que también en ese cuando, a es ver, o que que, es 2000 también, pero bueno. es que cuando repasaba la plantilla, porque la memoria es traicionera, y hace un par de semanas haciendo un ejercicio y la vi ahí y dije, no me acordaba que estaba en ese equipo, claro, porque era de las más chamitas, Claro. era la Deina del ciclo anterior, sub-17, que estaba muy por debajo de la edad, pero que bueno, ya sabemos que se salió del molde en ese Mundial sub-17 de Costa Rica. Volviendo al partido de Paraguay, lo que planteas, haces un buen argumento de por qué quizá Beli eligió resguardarse, que le pudo haber salido, porque Venezuela pudo haber sacado el empate y hubiese ido a ese partido por el quinto puesto sin más bajas que las ya conocidas de Dayana y Bárbara Olivieri. Por cierto, serían bajas estas dos jugadoras para el primer partido, para el debut ante Que Chile buscó en como Chile. local, exactamente porque Belly lo dijo en la conferencia de prensa posterior también al partido ante Paraguay. Ahora, el tema de los cambios y de esto que estamos hablando, bueno, porque Speckmayer de lateral izquierda, Yerliane no ha entrado tan bien, Guarecuco ese día tampoco entró demasiado atinada. Nos plantea Fabri que quizá una de las cuestiones a mejorar también es ampliar el universo de jugadoras para que Venezuela tenga un banquillo muy fuerte. No te voy a decir al estilo de Brasil, que no repitió ningún equipo en esta Copa América, que de un partido a otro sacaba un once Sí, sí, totalmente también. distinto. Incluso en la final sorprendió dejando a Marta en el banco, desde mi punto de vista. Ahora, Venezuela, Fabri, tú que conoces bien lo que pasó en el ciclo de Pamela Conti, que sigues tan de cerca el proceso de juveniles, que tienes un ojo puesto también en la liga local, ¿tiene como para ubicar a otras futbolistas que puedan robustecer aún más ese fondo de armario? Mira, yo creo que la jugadora que está tumbando la puerta y a la que yo quiero ver con una oportunidad en la primera doble fecha tiene que ser Kimberly Campos. No Bueno, solamente, la llamó, contra Panamá la llamó. claro, pero eh, no me, o sea, lo que fue la Copa de Guarecuco, como tú dices, en líneas generales, incluyendo los amistosos, me parece que no convenció del todo. Obviamente es una jugadora De eh, recorrido. que estuvo mucho tiempo con tema de lesiones, está tomando regularidad ahorita otra vez en América, pero
digamos, viene de ese clima inestable. Oriana Altuve, a pesar de que hizo el juego contra Bolivia extraordinario y es una delantera extraordinaria, es una jugadora que también, más allá de la edad, ha dado tumbos quizás en estos últimos tiempos. Ahorita agarró un poco de estabilidad en Turquía, pero le costó cuando volvió a España. Yo creo que si Kimberly Campos entra bien en dinámica de selección, puede ser muy determinante en ese puesto, en ese centro de ataque de la selección nacional. Y bueno, la verdad es que Belly nunca le ha cerrado la puerta a otras jugadoras del continente. Por allí se hablaba de que en vez de Melanie Chirinos iba Michelle Baldayo, es una opción por allí, Paola A mí Villamizar. me gustó mucho Melanie, ¿eh? Entró con un desparpajo brutal, una personalidad No, increíble y hasta se dio el tupe de hacer un gol. el atrevimiento que tú buscas cuando te llevas a una juvenil para ese tipo de ¿Y sabes qué competencia. me gustó? La sociedad con Deina de Melanie. Pongan el ojo, pero se entienden bien. Este, por fuera de la convocatoria te quedó Villamizar, ahorita se fue Ana Paula Fray a México. O sea, creo que opciones hay, quizás adolece un poco más en defensa, pero yo creo que también ahorita entra un proceso precisamente de eso, de ver cómo se van adaptando estas jugadoras afuera, qué se puede unir un poco al entorno de la selección. Yo creo que el núcleo de jugadoras que están ahorita de por sí es bastante bueno, pero sí me queda esa sensación de, bueno, quizás Kimberly, quizás Paola, alguien que pueda asumir ese rol de nueve que tú digas que pueda ser más o menos fijo, más o menos estable en esa posición. Ya quedó claro en esta copa que Deina no se siente cómoda allí, no le da bien allí. Y bueno, si aparecen opciones de pronto como laterales, recupera un poco de regularidad Naydelis Gutiérrez, por ejemplo, que está jugando en Colombia, ¿Sí? podría ser alguna opción. Pero en líneas generales yo creo que esta es la base que va a disputar la eliminatoria, Mucha sin mayor cambio. gente, mucha gente preguntaba, Fabri, por el caso de María Ángela Jiménez y Mariana Barreto, que fueron las figuras del último sub-20, la última camada mundialista juvenil de Venezuela, más allá de que después el mundial no salió del todo bien. Mucha gente preguntaba por este par de futbolistas. Yo creo que a futuro, si ellas están bien en sus respectivos clubes, si hacen lo que deben hacer, que es tener competitividad, pueden ser, por supuesto, una opción. Lo digo sobre todo por eso, porque me pareció que exceptuando el partido ante Bolivia, yo creo que cuando Venezuela hacía los cambios no encontraba respuestas que Exacto, mejoraran lo que había iniciado. Y por ejemplo, cuando hablemos del centro del campo, que para mí es lo que más me gustó, y las laterales, Michelle y Ryderly, me parece que son muy consistentes, hay que buscar recambio para esas posiciones claves, porque adelante, más allá de altos y bajos, de Deina, de Bárbara, de Mariana, hay recursos. claro, Está Altuve. Ok, es una goleadora nata, no es de hoy, o sea, allá donde fue hizo goles. En estos días veía un compendio de los mejores goles de Cata Usme y me ponían los goles en Santa Fe y ahí compartió con Lacey y Oriana, o sea, Oriana ha jugado en todas partes y le ha ido también, pero sí creo que Venezuela pudiera ser todavía no un mejor apuntalamiento de lo que es su plantilla. Otro tema que debería mejorar Fabri, y lo vimos, y todo tiene que ver con todo, es la tasa de efectividad, porque estaba revisando para la final Brasil-Colombia. Brasil y Colombia tuvieron 25% de aciertos de sus remates. Es un decir, gol cada cuatro remates, más o menos. Un gol cada cuatro remates a puerta. Bueno, Venezuela terminó la Copa con 12,9% apenas. Necesitaría algo así como 8 remates a puerta para marcar un gol. Es muy poco, ¿no? Es muy poco, pero tiene que ver con lo que tú decías. Las posiciones desde donde remataban, sobre todo en los dos primeros partidos, Brasil y Colombia, con Deina de 9, que Deina fue una de las jugadoras de la Copa que más probó suerte. De hecho, te leí un tuit esos días que decías que te parecía que abusó mucho de ese recurso. Pero bueno, ¿qué le vas a decir a Deina, no? Que ha hecho goles de mitad de cancha y todo, Claro. hasta en mundiales No, en ese momento me acuerdo que fue un par de jugadas, creo que en una se desmarcaba Guarecuco, en otra Oriana Altuve, contra Bolivia, pero ¿no? sí, evidentemente es eso, es una selección que probaba mucho de larga distancia, por eso también yo te señalo el tema de que, bueno, quizás Kimberly para encontrar, no sé si Belly lo que está buscando es una referencia de área, no me parece, la verdad, pero sí siento que quizá teniendo esa jugadora allí, clave, puntual, establecida, Venezuela tiene quien buscar en buena posición para poder finalizar. El fútbol no es un deporte tan sencillo,
Pero sí, coincido en ese tema de la finalización, creo que inclusive se señaló durante la Copa. Y estaba buscando el dato Ok. de María Ángela Jiménez porque Marcelo Lecumberri había comentado en junio de este año que estaba en temas migratorios con relación a su pasaporte. Yo entiendo que esa es la razón por la que además María Ángela no pudo ser parte de este ciclo de Copa América, porque todo el fútbol venezolano la tiene muy bien conceptuada ella y en Florida State registraba hasta el momento del tweet 4 goles y 4 asistencias en la temporada, entonces venía quizás con un ritmo interesante, pero Puede también es estar. eso, tiene opciones. Puede estar en la Liga de Naciones perfectamente cuando te Claro, pone sus temas migratorios está en el, en en el el, radar. en el cartel. Ahora, Este, te quería resaltar también, me parece que podría dar un poco más, pero me gustó mucho la Copa de Bárbara Olivieri. Me pareció que a mí me encantó. trató de aportar esa chispa que uno espera de una jugadora que es explosiva, que es rápida, que es encaradora, que Hoy es día, atrevida. Fabri, para mí es la que tiene mejor cambio de ritmo en la selección. Puede ser, puede ser. O sea, creo que era esa jugadora, caigo en un lugar común, pero esa jugadora distinta. Claro. Esa jugadora que te saca un poco del guión. Te voy a sacar Eh, del guión. ¿Qué te Ay, Dios mío. parece? Te voy a sacar del guión. ¿Qué te parece? Nos quedan unos 9 minutos. Vamos a hacer una dinámica porque me la han pedido también por Twitter. Vamos a hacer un uno por uno de la selección, sobre todo con las Ok, titulares, y le vamos a poner un puntaje. Y voy a ok. comenzar con Nay Luisa Cáceres, y lo vamos a hacer bien breve para que nos dé tiempo todo. Nay Luisa Cáceres, a mí me gustó su copa, creo que no tuvo errores demasiado evidentes y estuvo muy bien con el juego de pie, que es muy importante en este equipo que la utiliza ella en salida. Yo le voy a poner 8.5. Mira, yo no le vi errores a Ana Luisa, no veo por qué no ponerle un nueve punto Un cinco. 9, vamos al 9.5. Ok. Michelle Romero. Michelle Romero me pareció una de las más constantes, quizá no tan lúcida como Ryderlin, pero incluso contra Colombia y Brasil era la lateral que más pasaba y pisaba el área. Tiene que mejorar el tema del último toque, Fabri, de los servicios al área que sean más precisos. De hecho, en algunas se animó a probar de pierna zurda contra Colombia, recuerdo, entrando por dentro. Contra Brasil, igual que Ryderlin hizo varios desmarques por dentro también. Yo, como tiene que mejorar y pulir cositas a la ofensiva, le voy a poner un 7.5. Me parece bien la puntuación, 7.58. Esperaría, ojalá, este mercado pueda ser importante para ella y pueda encontrar un destino mejor que el Tenerife donde está jugando ahorita, que no es el mismo Tenerife de Yerliane Moreno, porque creo que es una jugadora que en una liga de mayor nivel va a explotar mucho mejor ese tipo de condiciones y va a mejorar, que es lo que Claro. está buscando. Vamos con la primera central, Vero Herrera. De las dos centrales me pareció la mejor. Así te lo digo, cortito y al pie. Me gustó mucho. De hecho, tenía alguna duda en cuanto a los duelos físicos y me parece que estuvo a la altura. Uno que otro error, sobre todo en el gol de Bolivia, no fue precisamente de ella, pero le voy a poner también un 8 le voy a poner, voy a ser generosa. Yo le pongo el 7 a Ver Herrera porque siento que a espaldas Ah, suyas la imagen del gol de Claudia, ahí le va. a espaldas suyas, las rivales sacaron mucha ventaja. Es una jugadora que ha mejorado una barbaridad, pero vamos a ponerle en un 7 porque la verdad fue una buena copa a pesar de esos De parpadeos esos que se errores mencionan. puntuales. Bueno, vamos con Jennifer Jiménez, que quedó retratada en el gol de Brasil, el gol de Amanda Gutiérrez, el primero, porque sale a la banda y queda enganchada, habilitando a Gio. Y después no pudo jugar ante Bolivia, fue reemplazante en Paraguay, donde estaba un poco imprecisa. Sí, también la voy a dejar en un 7. Creo que en el tema de las centrales hay mucho margen de mejora, Fabri. Me parece justo ese 7. Contra Bolivia vimos a María Peraza, fue el único juego donde estuvo un ratico, tampoco convenció demasiado. Entonces, quizás cuando hablamos de esos recambios defensivos, lo que pasa es que no se ve tampoco. Quizás de buenas a primeras una central que pueda entrar. Por allí pues se me ocurre por tirar un nombre, Bárbara Coster, que está jugando bastante bien en Chile, pero eh, más allá de eso, esta debería ser la dupla de centrales, tal cual como está ahorita Jennifer Vero y María Peraza como alternativa. Pero la verdad es que en Copa América quizás el punto Bueno, enfrentaron mejorable. selecciones difíciles, ¿no? Claudia, lo de Claudia fue excepcional, la paraguaya de 17 años,
pobre Vero que queda retratada en esa jugada de gol, pero Claudia se lo hizo a tutti mundi, ese recorte hacia adentro, largo. Así que nada, vamos a pasar a Raiderlin Carrasco. Si no fue la mejor del equipo, pega en el palo, como dirían por aquí en el sur. Me encantó Raiderlin Carrasco en todos los partidos. Primero porque Opta siempre te la ponía como la jugadora de más intervenciones en cada partido. Sus números defensivos eran buenísimos. Aparte se animaba a pisar el último tercio con sus centros, con su pegada. Yo le voy a poner un sólido 9 a Ryderly. Yo aquí tengo una medalla vino tinto que tenía guindada acá. La medalla vino tinto a la mejor jugadora de la Copa para mí, Raiderlin Carrasco. Perfecto, Eh, un performance de primer nivel. 10 puntos perfecto. para mí. Sí, sí. Bueno, 9,5 voy yo. 9,5. Vamos al centro del campo. Gaby García, sabes que tenía tiempo que no la veía jugar tan bien con la selección porque me pasaba que en el ciclo de Pamela y en los amistosos con Belly la veía muy imprecisa en las entregas y como sin un claro posicionamiento en campo y sin un claro rol de qué hacer y por dónde moverse. Y un Pero tanto aquí, perdida, como exacto. queriendo cubrir varios espacios sin encontrar uno específicamente en Viste lo donde mismo, viste lo mismo. me pareció lo mismo. Entonces, en esta copa me parece que desde el medio campo, sacando la expulsión de Dayana, obviamente que le va a restar puntos, fue la mejor. Y sacando que Daniuska fue MVP contra Colombia, lo de Gaby García a mí me dejó muy, muy conforme. Y si tú te pones a ver Fabri, de las que están en Europa, es la de mejor presente, más regularidad, un club que está a la altura de las circunstancias, un club Hoy no competitivo, es, hoy no es alocado decir que Gaby García es la mejor venezolana en el exterior, entendiendo la totalmente. regularidad que tiene, entendiendo el equipo donde está jugando. Y me parece que el hecho de que los roles en el mediocampo estuviesen tan bien repartidos en esta Copa América, como tú estás diciendo, le permitió a ella sacar su mejor versión. Y es Punto una para guerrera, Beli. ¿eh? Punto para Belly. Y es una jugadora que en medio del desastre que se formó en el segundo tiempo contra Paraguay, anda de central a sacar pelota. Y se lanzó de central a sacar pelotas y hacía recorridos tratando de encontrar jugadoras venezolanas en libertad para tratar de generar. Entonces, esa adaptabilidad también se valora mucho. Bien, Fabri, vamos a pasar ahora a la figura de Daniuska Rodríguez, que me parece tuvo una actuación más que digna, más que decorosa en MVP ante Colombia, metió un remate al travesaño, fue el MVP ese partido, tuvo mucho despliegue, donde la pusiera a jugar Belly, de 5, de interior, siempre cumple y tiene ese desparpajo además con la pelota, que puede ser bueno para romper líneas en conducción, pero a veces malo, porque a veces traslada tanto y se mete en unos agujeros de los que no puede salir, en unos atolladeros. Entonces unas pérdidas de esas pueden ser peligrosas. Yo le voy a poner 8 por su MVP ante Colombia, sobre todo. ¿Y tú cómo la viste, Daniuska? Mira, una de las pocas cosas malas que tiene Daniuska es que no siempre puede jugar 90 minutos. Sabemos que el tema físico es una de las cosas en donde de pronto le ha costado. Aún así, qué buena noticia fue ver a Daniuska con este nivel físico en toda la Copa América. En líneas generales, no solamente estuvo muy bien, sino que tuvo buen aguante a una Copa que fue exigente, además por el tema de la altura. Eh, Sí, yo tenía en mente, puede ser un 8, le iba a poner el 7,58 pensando en ese tema de que es un cambio fijo normalmente y pensando también en, bueno, yo lo había puesto más como una especie de alma de extremo, por ese tema que tú mencionas de los traslados, una jugadora que se emociona Que como cuando jugaba por banda. es que ella en los juveniles Fabri jugaba de extremo, de volante El alma ofensiva. sigue ahí, el Y corazón sigue siendo... se le nota de aquí a, bueno, no sé, al puente sobre el lago que a veces tiene esos desajustes tácticos porque tiene esos arrebatos, ¿no? De un alma muy ofensiva. Pero seguramente Belly la va a seguir puliendo en esa posición. Vamos con Dayana Rodríguez. Para mí, ya Dayana en la Copa América anterior, 2022, era esa futbolista joven que tenía el mundo por delante, por comerse, además, y un presente en Brasil, una realidad ya consumada que sigue evolucionando ahora en Corinthians en el mejor equipo del continente y que lastima esa expulsión ante Paraguay porque su copa estaba siendo extraordinaria. Por tanto, la tengo que bajar a 7, pero te digo la verdad, es una de las futbolistas de la selección más completas y una de las que más me gusta su trabajo en cancha. Hace de todo.
Yo le voy a dar el medio punto que para igualarla con Daniuska 7.5 nada más por ese tema de la expulsión, porque la verdad es que yo no concibo, y precisamente viene también por esa Copa América que mencionas de la anterior, yo no concibo el juego de Venezuela sin Dayana Rodríguez. Me parece que es una jugadora que no tiene sustituto dentro del universo de jugadoras de Venezuela y eso la hace una pieza invaluable. Inclusive el 8 le queda bien, pero vamos a castigarla por la roja. Sí. Incluso ante Paraguay estaba haciendo una de las mejores. Recuerdo No, no, una triangulación brutal entre Daniuska, Dayana que se la suelta de primera Deina, que Deina falla el mano a mano con un remate cruzado. Qué buen pie tiene Dayana Rodríguez, de derecha, de zurda, de primera, conduciendo, la visión hábil. para ponerla entre central y No, no, lateral, sí, sí. filtrando es una locura. Ojalá que siga en este buen nivel, porque a la selección le va a hacer bien. Me iba a ir con Deina, pero la voy a dejar para el final porque sé que la gente está esperando esa puntuación. Cálmense. Vamos con Bárbara Olivieri. Creo que ya adelantamos un poquito. De hecho, fue la jugadora que me motivó a llevarte a este uno por uno. Bárbara Olivieri, la del Houston Dash. Quizá te dije, la de más cambio de ritmo. Los datos hablan de que fue la que más regates intentó por Venezuela, una de las que más faltas generó, no le quema la pelota en los pies. Sí, le faltó quizá el gol, sí, le faltó quizá alguna jugada icónica que recordáramos por años, una asistencia fantástica. No le dio el tiempo en esta Copa Bárbara. De igual forma, yo le voy a poner 7.5 y porque sé que puede dar mucho más, mucho, mucho más. Si Bárbara Olivieri sigue mejorando su fútbol, sigue ganando minutos en Houston Dash y tiene más éxito en sus regates, va a ser la 10 indiscutible de una forma u otra de esta selección. Yo le voy a poner un 8 pensando en eso, que igual que tú puede dar un poco más, pero para mí a nivel ofensivo fue de lo mejor que tuvo Venezuela en la Copa. Bueno, vamos con una futbolista que quizá esperábamos más de ella y terminó jugando en varias posiciones, terminó perdiendo la titularidad, que es Marianne Speckmayer, una futbolista que tiene la velocidad como bandera. Su punto fuerte es la rapidez. No sé qué nota ponerle, Fabri, porque tú lo dijiste, sí, ante los equipos fuertes cumplió desde lo táctico, siendo prácticamente una lateral bis, retrocediendo mucho, ayudando a Ryderling en esa banda, pero después no le quedaba la lucidez para las jugadas de ataque, que es lo que realmente se le pide a ella, a Mariana. No pudo mostrar lo mejor de su juego. Ante Bolivia incluso Belly la mete ya con el partido encaminado como para que aprovechara y a ver si se le daba algo y no, no ha podido. Así que yo le voy a poner a Mariana un 6, pero también porque sé la clase de jugadora que es y las alegrías que nos puede dar. Me van a decir que te estoy copiando los puntajes poniéndole un punto 5. Yo te voy a decir 6.5. Bueno, Solo 6.5. entendiendo eso. Para mí el rol de Mariana o sea, para mí Mariana es la jugadora sacrificada realmente de todo este proceso, porque es la que no se iba a ir, la que no se iba a ver bien por el rol que le tocó. El tema es que en esos primeros juegos, por ejemplo, Olivieri también tenía una función para apoyar a Ryderlin. A la derecha, Y Olivieri más. Ryderlin Mm, Ryderlin tiene alma de extremo porque Ryderlin era extremo aquí en Caracas. Volvemos a lo mismo. mm. Y Ryderlin subía mucho. Y aún así Olivieri mostró defensivamente los apoyos que necesitaba Ray y también dejó allí sus detallitos ofensivos, que es lo que le faltó a Mariana. Creo que inclusive un 7 no estaría mal, pero Pero bueno, sí, toca poner las notas, ser el malo de la película, Fabri. sí, sí coincido contigo en que esperábamos más, sobre todo desde el punto de vista del apartado ofensivo de ella. Sí, el uno versus uno, el tirar la larga y después con su velocidad dejar regada su marcadora, hacer la clásica María Niña, que es cuando se la rebota con un pie en el otro y sale, ¿sabes? No sé, ya la puede, pero tú sabes cuál es esa jugada. Creo que ante Sí, en el Paraguay. momento se hizo viral. Sí, obviamente, sí. Pero bueno, ojalá que podamos ver la mejor versión de Mariana en la Liga de Naciones, que es lo que viene y es lo que sigue. Vamos con Oriana Altuve, que fue titular en el último partido. Creo que ha quedado entre las goleadoras de la Copa con 4 tantos, detrás de Amanda, Claudia Martínez, que marcaron 6. Y Y Carolina, otra. también, y Linda Caicedo fue la otra que marcó 4. Querolín está por debajo con Mayra Ramírez con 3. Creo que así cierra el grupo, el lote de goleadoras. Yo a Oriana
Si bien hizo 3 goles ante Bolivia, ella sabe, si me está escuchando, ella sabe que ese día pudo haber hecho hasta 6 goles. Ella lo dijo, ella lo dijo. O sea, Oriana Altuve salió con la pelota del hat-trick diciendo Que en la pudieron zona, ser dos. voy a pedir disculpas porque yo sé que pudieron haber sido más goles. Pero le voy a dar la virtud del saber estar, ¿no? El sentido de la ubicación, que siempre está en el lugar indicado en el momento indicado. Que le faltó un poco de finura en la ejecución, perfecto. Pero también ese gol ante Paraguay fue muy importante, donde la clavó en el ángulo, nos hizo soñar. Así que, bueno, vamos a los números fríos. 4 goles. ¿Quién le va a decir algo, no? Le voy a poner su 8, ¿no? También teniendo en cuenta que quizás no jugó todos los minutos que pudo haber jugado. Yo le dejo un 7 a Oriana Altuve porque insisto con lo que te comenté hace rato. Siento que el 9 es la posición en donde Venezuela necesita un jugador un poco más contundente, sin menospreciar obviamente a Oriana por el sentido de ubicación, por el hecho de ser una killer, pero si Venezuela encuentra una centrodelantera que sea más efectiva que ella y que Guarecuco, creo que nos hacemos una máquina de puntos en esta Liga de Naciones de Conmebol. Bueno, Fabri, el momento más esperado para los que están del otro lado. Vamos a evaluar la Copa de Deina Castellanos. Antes del arranque del torneo hablábamos de Deina como la goleadora histórica de Venezuela, la goleadora histórica de Venezuela en el torneo con 8 tantos, todas las expectativas posibles para que Deina pudiera hacer al menos un gol y tuvo un rol bastante híbrido en el certamen ante Brasil y ante Colombia. Jugó más de falso 9, se desgastó mucho en la presión, jugó para el resto. Quizá en algunas transiciones no se le vio tan ágil y tan rápida como antaño. En otras situaciones de juego sí mostró esa inteligencia, esa visión de juego que tiene. Ante Bolivia yo creo que subió bastante su puntaje, pero hay que relativizar el nivel del rival, pero me parece que ese día jugó muy bien. Y ante Paraguay también tuvo sus fogonazos, ¿no? Sus momentos de lucidez. Ahora, si uno compara esta Deina con la Deina juvenil, que era la creen de la creen del fútbol mundial, y estaba llamada a liderar a su generación por los años que estaban por venir, obviamente uno se queda como, me faltó más de Deina. Pero yo creo, Fabri, que Deina sigue siendo la jugadora tácticamente más inteligente que tiene el equipo. Y yo creo que se le puede potenciar, pero no de 9 sino de 10 liberada, libre. Incluso si la quieres poner en una banda, pero dale libertad. Probó desde todos los sitios posibles, no se le dio el gol, de verdad, no se le dio el gol. Así que le voy a poner un siete punto ¿Dónde cinco tambores? 7,5 le voy a poner. Y porque sé que Deina puede hacernos soñar con ir al mundial. Para mí, una copa de 7 puntos para Dina Castellanos. Tengo un comentario muy parecido al que hice con Dayana Rodríguez. Para mí no hay otra jugadora en el espectro de seleccionables de Venezuela, jugadoras elegibles de Venezuela, que tenga Tantos la... registros, ¿no? No, y sobre todo lo que tú estabas mencionando, la inteligencia desde el punto de vista táctico de entender qué necesita el equipo en determinados momentos. Con Deina no siempre tiene que ser muy cuidadoso porque tienes la expectativa de lo que todo el mundo espera de una Deina Castellanos, que sea quien te resuelva la partida ella sola. Todo el mundo tiene la expectativa de una jugadora que sacó muchísima, pero muchísima ventaja en categorías juveniles. Esa ventaja ya hoy en día no está porque los niveles se han equilibrado. De hecho, fue curioso contra Paraguay que cuando ella sale 5 o 10 minutos antes había entrado Jessica Martínez, que eran como Ya, que las dos grandes figuras del fútbol sí, sudamericano en aquel momento y sí. quizás no han podido establecerse como lo que prometían siendo juveniles, pero creo que fue una muy buena Copa de Deina. Bueno, aquí en Mundo Pelota se colocó el dato, fue una de las jugadoras en su momento que más remates, más intentos de finalización tenía. Sí, Si y no me que falla participó en más secuencias de juego que terminaron en remates. Esa es una jugadora, para decirlo en términos futbolísticos, que mejora la jugada. Cada vez que la pelota pasa por sus pies, ella tiene un IQ tan alto, una inteligencia tan alta que suele decidir bien, ¿no? Dónde dirigir la jugada. Y la importancia de Deina Castellanos, ojalá no tenga que llegar a este escenario, pero
se puede llegar a dimensionar más en un equipo en donde no esté ella. Como pasó, por ejemplo, en Argentina con Vanini, que, no, bueno, ¿Y dónde está Argentina, Deina? Argentina tiene muchas jugadoras, tal, pero cuando no estaba Vanini se notó. Después volvió Vanini, esto es otro equipo. Con Deina podría pasar algo similar, ojalá no sea así, porque queremos que Deina esté en la No, selección. Deina 26 está años, contenta con Fabri. en la selección. Le quedan al menos 10 años en la selección para los que la quieren Amén. retirar. Y Pero sigue siendo una jugadora muy valiosa. Y lo va a hacer, estoy segura. Pero es eso. Si ustedes vieran esta selección sin Deina, una abreboca tuvimos contra Panamá. Créanme que se notarían las diferencias, más allá de que, bueno, hayan jugadas en donde se equivoque, porque todo jugador se equivoca. Este, le suma mucho el juego de la selección y el que lo ve desde un punto de vista más táctico y concentrado en los detalles o en las pequeñas cosas, lo sabe. Como dice el gran Karim Benzema, juego para los que saben de fútbol. Algo así se puede utilizar con Deina, ¿no? Yo me acordé fue de la frase esta de la que utilizan con Busquets. Si miras el juego no vas a ver a Busquets, pero si miras a Busquets ves todo el juego. Exactamente, Pues, también puede ser. Y yo guardando las también, distancias, claro está. claro, y también quiero matizar algo. En algunas jugadas donde ella se quedaba como sin aire o tardaba mucho en decidir, no perdamos de vista que se estaba jugando a 2.850 metros sobre el nivel del mar y que Venezuela tuvo una preparación muy buena. Otro punto para Beli que convenció a la federación para que hicieran un stage largo en Bogotá y pudieran aclimatarse. Y me parece que físicamente, sacando el segundo tiempo que estaba con 10 ante Paraguay, Venezuela fue uno de los mejores equipos. De hecho, quiero felicitar a todo el cuerpo técnico, a todos los que trabajan allí, porque las futbolistas, Fabri, de verdad que las vi a punto como hace tiempo no las veía. Y a nivel futbolístico les vi unas conexiones, una facilidad de pasar de zona uno a zona 2 que Dios mío, es el sueño de todo el fanático minutito que se sienta a ver un partido de cualquier rama y de cualquier categoría. Así que yo creo que dejó una buena base sobre la cual edificar lo que viene. Y ya para ir cerrando este episodio, Fabri, que se está haciendo largo porque bueno, es fútbol y tenemos que hablar de lo que más nos gusta. Liga de Naciones, ¿cómo vislumbras a Venezuela? Te repaso el calendario. A ver, arrancamos contra Chile como local, visitamos a Paraguay, luego a Ecuador, recibimos a Perú, visitamos a Colombia, de local ante Argentina, de local ante Bolivia, descansa en la penúltima y cierra en Montevideo ante la cuarta de América, Uruguay. ¿Cómo ves al equipo? Son dos cupos directos, dos al repechaje, expectativa realista. ¿Dónde pudiéramos ubicar a Venezuela en la tabla de 9 equipos? Primero que todo, demos gracias a Dios que no nos toca subir a la altura, porque seguramente a Bolivia también la van a poner a jugar. Si hay un punto más alto que el alto, la van a poner a jugar allá. Toca Bolivia de local. Estamos por allí. Eh, Creo que en líneas generales está bien. Recibimos acá a Chile, recibimos acá a Argentina, que son quizás dos de los rivales que pueden ser bisagras, sobre todo Argentina, por ese Sí. momento en la eliminatoria. Jugamos primero contra Colombia, probablemente, no sé, Barranquilla puede ser, y después contra Argentina. Creo que ahí es donde realmente puede cambiarnos mucho la En Liga de abril, Naciones. en abril vamos a saber si vamos bien encaminados o no. Exactamente. Eh, Mira, un lado quizá fantasioso, por otro lado yo creo que muy realista viendo lo que vimos esta selección, cree Vamos a que lo realista para que no nos digan que vendemos humo, por favor. no, yo creo que podemos ser segundos, no me parece una locura ser segundos, pero a lo que apuntamos, así como decíamos en la previa, se puede ir a los Olímpicos, pero apuntamos a Panamericanos. Yo creo que esta selección apunta a repechaje, pero apunta a repechaje muy consciente de que ese segundo puesto no es una locura. Claro, apunta a repechaje sabiendo que si tiene una performance soñada y le acompaña la suerte, porque en este juego el intangible de la suerte hace parte, yo creo que puede tener una muy buena presentación en las eliminatorias. ¿Y sabes qué te quiero decir? Que en el arranque ya puede hacer la mayoría de los puntos que necesita ante rivales súper directos, Chile, Paraguay, Ecuador y Perú. En esas 4 fechas Venezuela tiene que hacer la mayoría de los puntos posibles, porque después viene esa dura visita a Colombia, esa recepción de Argentina y luego ante Bolivia tiene que ganar esos puntos en casa y ya se verá qué va a necesitar ante Uruguay de visita, sabiendo que Uruguay, si bien es una selección que no te arrolla, es una selección con oficio, que gana duelos, siempre bien parada en el campo, con futbolistas diferenciales adelante, Belén Aquino, Esperanza Pizarro
y todas ellas, Wendy Carballo. Pero bueno, falta mucho para eso, Fabri. No sé si quieres agregar algo más de lo que será esta Liga de Naciones y Venezuela, y ya para no aburrir a los oyentes. Bueno, el que llegó hasta acá es porque está entretenido, quiero pensar yo. Eh, Mira, primero que todo, qué positivo ver a la selección aprovechando sus fechas FIFA a menudo. Esto es lo que te da esta competencia. Creo que el fútbol es un estado de ánimo y hoy en día el estado de ánimo que se percibe en la selección es positivo. Entonces, el hecho de tener 4 juegos en 2023, tengo la punta por acá que no se note. El hecho de tener 4 juegos en 2023, en 2025, perdón. Míralo tranquilo, no pasa nada. No, 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 pero eso, el hecho de tener esos 4 juegos que me mencionabas este año puede darle a Venezuela primero aprovechar ese envión anímico de una buena Copa América, sobre todo a nivel de sensaciones y del nuevo encaje del grupo, y ese envión anímico de cara a abril, que dependiendo cómo lleguen las jugadoras en sus clubes, de continuidad, es como que bueno, toca matar porque son los juegos que pueden ser bisagra de la cuestión. Y bueno, creo que en sí somos, o sea, creo que el calendario nos quita, o si bien nos da esa visita a Montevideo, esa visita a Asunción y esa visita a Colombia. Colombia, no sabemos cuál es la sede, es lo que te digo, recibir a Argentina acá, recibir a Chile acá, te da como cierta ventaja de plazas que históricamente se nos han complicado. Femenino es difícil hablar de historia porque no es tan común este formato, pero bueno, es positivo. La verdad me genera ilusión lo que pueda hacer la Vinotinto en esta Liga de Naciones. Y bueno, todavía no se ha dicho nada, pero yo sí estoy guardando mis churupitos, como dirían en venezolanario, para ver dónde nos vamos a quedar en Barquisimeto, para ver cómo vamos a hacer para ir a Caudare, ir y venir. Porque sí, lo cierto es que aunque no haya información oficial todavía, lo más probable es que la sede vaya a ser Caudare. Y bueno, allí hay que estar dándole el mismo apoyo que se le da a la selección masculina cuando juega eliminatorias sudamericanas también y dándole ese empuje mediático que se han ganado, no solamente porque, bueno, porque son mujeres y representan a Venezuela, sino porque hicieron una Copa América donde hicieron honor a la canción de la Vinotinto con Acapela, no, no somos nunca menos, No. se convirtió a la par y gracias a eso es que nosotros estamos aquí hablando de una posibilidad mundialista. Gracias, Fabri. Espectacular tus aportes, como siempre. Es verdad, todavía no tenemos sede oficial. Ya la federación lo informará. Yo me puse Cabudare de fondo porque me parece que es una sede que desde lo sentimental Jerry, por y, favor. y desde la reacción que ha tenido el público siempre que la Vinotinto femenina vaya, tiene que ser esa sede, ¿no? Pero bueno, ojalá que sea una sede única, que se haga un búnker para la selección, que se saquen todos los puntos como local, que se saquen, pero en verdad todos y que podamos soñar con estar en nuestra primera Copa del Mundo femenina. Y te digo más, el 9 de junio de 2026, cuando Venezuela visite a Uruguay, tal vez estemos a unos días del arranque de la Vinotinto en la Copa del Mundo masculina. Sería un mes Ay, Dios mío, amén. maravilloso para Venezuela, así que a persignarnos todos y ojalá que 2026 sea el año de Venezuela en todos los sentidos posibles, Fabri. Así que vamos a seguir hablando de la Vinotinto femenina. Aquí vas a seguir estando en este canal invitado cada vez que tú quieras. Así que nada, agradecerte. Y deja por aquí tus redes sociales. No, por favor, qué privilegio, gracias por la invitación, gracias también a las personas que llegaron hasta acá. Nos quieren mucho este par de locos hablando de fútbol femenino, este tipo de espacios son necesarios. Y bueno, si quieren más fútbol femenino en sus tiempos libres, @fabricutso22 en Twitter y en Instagram, estamos generando contenido. Los mejores hilos. Así mismo es. Y bueno, para que sepa, para que estemos al día con toda la actualidad de nuestro fútbol femenino venezolano y de Sudamérica en general. Muchas gracias, Gerard. No, gracias a ti. Los que llegaron hasta aquí, por favor, denle like y suscríbanse a Mundo Pelota. Estamos también en las redes sociales, @Mundo Pelota Net. Por allá los esperamos y seguiremos apoyando. Apoyen, apoyen, no destruyan tanto. Vamos a apoyar al fútbol femenino y a nuestra Vinotinto. Nos vamos. Chao, chao. Chao.